estaría null, estaría vacío, no tendría nada. Cuando se va a cargar uno nuevo, ya sabes, el nuevo, esta instanciación sirve para agregar un registro, este para saber cuál es el primero y este para ir agregando el último, para ir comparando si es el último. Ingresa por acá siempre la primera vez, va a ingresar por ahí, y a partir de la segunda vez, ingresa por acá. Sí o sí, ingresa siempre por ahí. Cuando es ya método gráfico, ya se utiliza con un método que espera recibir un valor del tipo string. Una vez que tenemos cargado, lo vamos a mostrar. ¿Cómo lo mostramos? En la parte gráfica que te pedía tu profesor. Se genera un método con una lista. O sea, si voy a mostrar una lista, tengo que hacer una lista. Y del otro lado me tienen que estar pidiendo una lista. O sea, si yo pido una lista, como pido desde acá, debo llenarla con otra lista. La sentencia, esta es la sentencia de la lista. Una lista vacía se la desarrolla así. A ver dónde está. Así se desarrolla una lista vacía. Esto es una lista vacía, lista para llenarla. Esta es una lista que nace vacía, pero se la llena con esta otra, con ese método que contiene una lista. ¿Entendés? Una vez que completamos la lista, acuérdate que en esta lista ya utilizas comando add, o sea, todos los comandos que aparecen dentro de la lista ya lo tenés acceso una vez que la instancias y le vas agregando, agregando, agregando y agregando. ¿Qué le agregas? ¿Cómo de dónde sacas los? O sea, vos decís si hace falta alguna librería. Mira, vos querés saber para qué sirve cada comando. Eso es lo bueno de C Sharp. Vos mirá. Vos agregás, por ejemplo, una vez que ya la tenés instanciada con el nombre cadena, te paras ahí, control J, y te va a decir. Simplemente te paras sobre el comando, te dice agrega un objeto al final de la lista, agrega los elementos de la colección. O sea, lo que vas a necesitar siempre en la lista es cómo lo agregas, o sea, lo que yo más uso cuando la limpio la lista, si yo quiero llegar a concatenar, o sea, poner un elemento al lado del otro, vendría a ser, por ejemplo, si yo tengo en una lista por un lado José y por el otro lado mi apellido, lo concateno, los uno a eso. Contains es para buscar un elemento. Ahí te dice, mira, determina si un elemento se encuentra en la lista. O sea, si a medida que vas recorriendo la lista, si ese elemento contiene una letra, una palabra completa, una, qué sé yo, un número, ¿entendés? Eso también uso. De ahí, por ejemplo, el count te devuelve la cantidad de elementos que tiene la lista, también es algo que vas a usar. Pero de ahí, el element add es para acceder directamente a un elemento de la lista, pero mediante un índice. Ahí como ahí te dice, por ejemplo, si vos querés element add y le pones entre corchetes el 0, el 1, el 2, el 3 y accedes a ese elemento, el exist más que nada determina si ese elemento contiene las condiciones o si existe en la lista. El find es para encontrar un elemento, ¿entendés? El find index, bueno, o si no tenés el find last, el último elemento, for each, ya sabemos para qué utiliza el for each, pero no ocupas todos, no ocupas todos. Eh, Join, puede ser que ocupes el join, que es para juntar, pero esos son métodos mucho más avanzados. El max es el máximo número que puede llegar a tener una lista normalmente de enteros. Si pones muchos números, te va a devolver el número máximo que cargaste o el mínimo. Remove es para eliminar un elemento de la lista. Con este el removable directamente lo sacas a todos. El add es, no. A ver, creo que no.
A ver, no me acuerdo sinceramente cómo. A ver, el botón de borrar, ¿dónde estamos? Borrar. A ver, eliminar. Sí, es un método para eliminar factura. ¿Dónde está eliminar factura? No está acá eliminar factura porque está. Acá está, eliminar factura. Eliminar factura lo único que hice es cambiarle, o sea, al primero, recuerda que el primero queda guardado siempre en la memoria. El primero que siempre queda guardado en la memoria, dije que bueno, que el primero ya no es el primero, que el primero pasa a ser primero siguiente. Nada más. O sea, le saqué el puntero. Hagamos de cuenta que acá el primero, mira, para que lo veas mejor, eh, la lista estaba conformada así. Estaba José, Hernán y el puntero Anul. O sea, yo lo tenía a José, José era igual al primero, ¿entendés? Con ese comando lo único que dije, lo único que hice es que a partir de ahora, primero es igual al que le sigue a José. O sea, el primero va a ser Hernán. Y listo. Y de esa manera yo hice esto. Chau, se terminó. O sea, el primero que era José, o sea, el primero que figuraba acá como José, ya no es José, va a ser primero siguiente. ¿Y quién es el siguiente que le sigue en la lista a José? Hernán. O sea, a partir de este momento, Hernán es el primero. ¿Se olvidaron? Sí. Eh, la parte visual, veamos. El del medio, el del medio todavía, el del medio no te pide que lo borres en tu práctico. El del medio no te está pidiendo en tu práctico. Ese, si de poderse borrar, sí se puede borrar, pero para eso ya tenemos que ver esto. A ver dónde está, acá. Para eso ya tenemos que ingresar acá. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. O sea, tu profesor simplemente acá te dice que el botón cargar, vale, después te dice que te permite agregar un elemento, le dice el botón borrar, muestra el primer elemento agregado, o sea, el que está arriba de todo, a la cola y lo quita. ¿Entendés? O sea, lo que hace es marcártelo al primer elemento y quitarlo. Vos después podrías agarrar y decir, sí, eh, hacer alguna validación, alguna pelotudez más ahí en el medio, y decir, ay, ¿lo quiere quitar al elemento número uno, 2 o 3? Sí, no, no sé, tal vez. Listo, le haces alguna validación, nada más. No me van a borrar. Dice, no, yo lo puse, quitando de la cola a uno o elemento uno, no sé, yo le puse eso nada más. Lo quitó, chao. Entonces, exactamente, o sea, acá puedes borrar lo que vos querés. Acá en esta, acá se puede borrar. Acá también, o sea, acá también podrías llegar a hacer una validación. Acá, por ejemplo, si te vas a eliminar, ya tendrías que recorrerla y decirle, bueno, claro, claro, y decirle que si en algún momento, por ejemplo, si if, por ejemplo, actual, punto siguiente es igual a null, desarrollar algo acá, que te borre, qué sé yo, actual, que lo quite actual de la lista, ¿entendés? Eso sí podrías hacer ese tipo de validación, podrías llegar a hacer eso, o sea, hacerle esto, ¿entendés? El último, el último, exactamente, a actual ya lo igualás, o sea, como está ahí abajo, es igual a actual siguiente. Entonces, el último elemento es el null, claro.
O sea, el último registro ya pasaría a ser null, haciendo ese tipo de validación. O sea, ¿podés borrar el último? Sí, sí podés borrar el último. Uno del medio, medio difícil. ¿Por qué? Porque en ningún momento vas a saber que estás en el medio. ¿Entendés? En ningún momento vas a saber que estás en el medio. Acá, exactamente, tenés que ser un contador. No sé, ponerle una variable del tipo i o una variable, no sé, tenés que hacer un contador y decir, bueno, si no estoy parado en el... Pero por ejemplo, la lista cola doble, vas a ver cuando estés al primero, cuando estés en el primero y cuando estés en el último. También vas a ver cuando estés en el medio, pero no vas a ver exactamente cuando estés exactamente en el medio, no te va a decir. Por ejemplo, si vos tenés una lista que esté conformada, qué sé yo, por el valor uno, ups, por el valor acá, uno, 2, exactamente, exactamente 3, 4, y de ahí tenés el puntero a null. O sea, esto sí vas a ver cuando estés parado acá, exactamente, pero no vas a ver exactamente cuando estés acá. O sea, va de borrar, sí, va a borrar. Vos fíjate acá, cuando agarre y te dice, vamos a poner lindo, ponemos así, separamos un poco. Vos fíjate, la lista está conformada por los elementos 1, 2, 3, 4 y null, el puntero null. ¿Entendés? Acordate que el primero sabe cuál es. O sea, siempre vas a ver que este es el primero. Y siempre vas a ver cuál es el último. Siempre vas a ver cuál es el último. Entonces, cuando empieza, entra por acá. Y si vos decís, bueno, a ver, borremos el número uno. Va a decir, bueno, el actual, el dato actual. O sea, acordate cuando empiezo a ejecutar acá. Ejecuto este bucle y digo, bueno, el primero, o sea, el dato actual que tengo en el bucle es igual al primero. Sí, perfecto, hago esto. O sea, a partir de este momento, el primero ya no es el número uno. A partir de este momento, el primero es el primero siguiente. O sea, pasa a ser el 2. ¿Entendés? Y el primero, cierto que me olvidé de esto. Y el primero atrás, o sea, el anterior a ese, pasa a ser el null. Entonces, hace de cuenta que hace esto. Lo quita del listado. Lo quita directamente del listado. Bueno, eso es cuando está en esa posición, en la posición primera. Cuando está en la posición última, como es este caso, dice, el 4 está al último. Sí, el 4 está al último. Entonces, anterior, punto, siguiente, lo igual a null, último es igual a anterior. Entonces, lo saca este. Exactamente, y queda el puntero a null. Listo. O sea, es muy parecido a lo que es en el primero, si no es igual. En cambio, acá, cuando ya entras para acá, vos acordate, anterior punto siguiente. Acordate que anterior es la misma clase, exactamente lo mismo. Te dice, anterior, acordate, venimos y encontramos, no sé, estamos buscando el valor 2 para quitarlo de la lista. Dice, anterior, punto siguiente, o sea, viene a ser esto. El 3 va a ser igual a actual, punto siguiente. Actual, estás acá y acá. ¿Entendés? O sea, lo iguala. Y te dice actual siguiente atrás es igual al anterior. ¿De dónde lo sacas al anterior? Veamos si lo ves. Vos fíjate cómo lo completa acá. O sea, normalmente cuando da una vuelta, vos fíjate que estas sentencias están dentro del bucle, dentro del while. ¿Entendés? Entonces vos fíjate, cuando da una vuelta, hágame cuenta, estamos buscando el 2. ¿Entendés? Estamos buscando el 2. ¿Lo encuentro al 2? No, no lo encuentro. No lo encuentro el 2 porque estoy en la primera vuelta. Estoy en el 1.
¿Lo encuentro? No. Entonces acá el anterior pasa a valer 1, ¿entendés? Y el actual va a pasar a ser a actual siguiente. Esto va a pasar a valer 2. Entonces tenemos 1 y acá tenemos el número 2. ¿Qué estamos buscando? El número 2. Acordate, venimos por acá. Nada, 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 nada. Cuando llegamos acá, anterior punto siguiente, ¿cuál viene a ser? Sí, va a ser igual a actual punto siguiente. ¿Cuál es actual punto siguiente? Exacto. O sea, lo saca el 2. ¿Ves? Me estás entendiendo más rápido de lo que yo pensaba, Hernán. Lo saca el 2. ¿Entendés? Exacto. Exacto, porque todo el truco de la lista cola doble está acá. Ahí está el truco. O sea, la primera vuelta, perfecto. ¿Qué dato estoy buscando? Bueno, estoy buscando el dato número 2. ¿Lo guardo al dato que busco? Sí, ¿dónde lo busco? Y bueno, en el actual estoy buscando, qué sé yo. Bueno, empiezo a dar una vuelta, bueno, digo, bueno, ¿lo encontré? No. ¿Cuánto es el dato? ¿Cuánto es el dato en la primera vuelta? ¿Qué valor tiene? 1. ¿Entendés? O sea, que es el valor actual por donde yo voy por el bucle. ¿Entendés? En cambio, el valor de actual va a ser actual siguiente. Acá ya lo cambio, ¿entendés? Exacto, va la primera vuelta. En la segunda vuelta, ¿lo encontré el valor? Sí, sí ya lo encontré el valor. ¿Por qué? Porque lo estoy encontrando en la segunda posición. ¿Cuál es la función que tengo que ocupar? Es esta. Y ya me fijo. Entonces, anterior, siguiente, tengo anterior, que es el número 1, y el siguiente, ¿cuál es? El número 2. O sea, esto viene a ser el número 2. Pero el número 2 ya no va a ser ese el valor, va a ser el valor que contiene actual y que apunta a siguiente. ¿Cuál es el actual que apunta a siguiente? El 3. Entonces, ya no es 2, a partir de ahora es 3. Y actual, vos acordate, actual, siguiente, atrás, ya pasa a ser el valor de anterior. No es el número 1, acá, porque ese es el valor que lo trae, ¿entendés? Entonces esto ya pasa a ser, pasa a tener el valor 1. Y de esa forma, vos fíjate, desaparece el número 2 del nodo. O sea, actual, siguiente atrás pasa a ser el valor número 1 y el otro pasa a contener el valor número 3. Claro, pero este dice actual siguiente atrás, por la misma propiedad que tienen propiedad siguiente y propiedad atrás. O sea, esa es la forma que funciona esto, para borrar una- un dato del medio. Esa es la forma. El truco está acá y en la prueba de escritorio que puedes llegar a hacer. Estos datos, fácil, facilísimo. Eso, ¿cómo lo borras? Facilísimo. No, a ver, no, desaparece de la posición, porque acá borramos el elemento número 2. Exactamente, o sea, lo único que pasa acá, imagínate que esto, ese valor, se lo saca de acá y queda guardado en algún lugar así, que ya no te interesa. ¿Entendés? Queda así, queda sin apuntar ni hacia atrás ni hacia adelante. Entonces un valor que no se lo toma porque por la propiedad de la cola lista doble tiene que tener un puntero a algo. Y esto no tiene un puntero a nada. No tiene un puntero a nada. O sea, con una prueba de escritorio siempre, pero siempre vas a entender bien lo que es
el funcionamiento de la lista, la pila, la cola y esas pelotudeces. Pero vos fíjate, o sea, yo pensaba que te iba a costar más. Hacé una prueba de escritorio, así como yo acabo de hacer. Dibujate una lista que arranque en null, o sea, hace una lista, así, una lista que arranque en null, después cargale el elemento 1, cargale el elemento 2, cargale el elemento 3, cargale el elemento 4, a ver, se me está. Cargale el elemento 4 y acuérdate, siempre el último apunta a null. Cárgalo así. Y decís, bueno, quiero borrar el primer elemento. Si yo quiero borrar el primer elemento, ¿qué es lo que me dice? Acuérdate que siempre te va a guardar este tipo de datos, siempre te guarda el actual, el anterior, dentro del método. Y global siempre el primero y el último. O sea, exactamente, después hacer una prueba de escritorio para borrar eso. Y cambiarle, o sea, cambiarle el nombre, o sea, o si no escribí acá al costado. Vos ponete a ver qué valor estamos buscando. Vamos con el valor 3. ¿Entendés? Estamos buscando el valor 3. Hace una vuelta, encuentra el valor, no. Entonces, el anterior actual, ¿qué valor pasa a ocupar acá? Si hago la primera vuelta. Y el anterior, o sea, anterior acá empieza a ser el número 1. Y acá pasa a ser el número 2. Hago la segunda vuelta. Paso a la segunda vuelta. No encuentro nada. ¿Cuánto pasa? ¿Qué número pasa a tener acá? El anterior, 2. Y esto pasa a valer 3. Ahora ya llego. Lo encontré el valor. Perfecto. Ya lo tengo el valor acá. O sea, tengo que entrar a estas llaves y hacer los cambios necesarios. Anterior, actual. ¿Cuánto vale? Vale 1. Anterior, claro, el anterior respecto al 2, ¿entendés? Anterior, o fíjate, entonces, decimos, primero arranquemos por acá. Anterior, siguiente. Va a ser igual a actual, siguiente. Anterior, siguiente, es el 3. Va a ser igual a actual, siguiente. Actual, siguiente. Va a ser igual a 4. ¿Me equivoco? No, acá, porque yo estoy modificando. Porque ya encontré el valor. O sea, ya encontré el valor 3 en esta vuelta. ¿Entendés? Entonces, acá me quedó esto con el valor 2. Y la propiedad me dice que anterior siguiente, que tomaba el valor anterior siguiente, valía 3. Pero a partir de ahora ya no va a ser el valor 3, va a tomar el valor 4. A partir de ahora es el número 4. Actual siguiente atrás va a ser igual a anterior. O sea, va a ser igual a 2. Entonces, ahí automáticamente, vos fíjate cómo ahora me queda apuntado a 4 y a 2 y esto se va. Exactamente, desaparece. Lo saca. Automáticamente vos fíjate acá como el 3, que es el valor que busco, desaparece porque ya lo igualo al número siguiente. Y ya le pongo que el dato anterior a ese pasa a ser el número 2. Y ya me queda conformado. Claro. Diente atrás pasa a ser el anterior. Exacto. Y directamente lo saca al 3. O sea, le quita todo tipo de referencia. Ya no queda referenciado, ya se fue. Esa es la forma de cómo trabaja el borrado de un número en particular que esté dentro de en el medio, que no sea el primero o el último en la lista doble. ¿Entendés? Esa es la forma. Yo pensaba que tío, un valor en el que esté en el medio, que esté exactamente. Ese método te borra un elemento que está en el medio.
Este else. Este else te borra un elemento que está en el medio de la lista. Ahora, si está al principio o al final, te toma o este o ese. ¿Por qué? Porque es fácilmente detectable, porque acá se va guardando. ¿Entendés? Ahí se guarda. O sea, te hace el primer bucle y te dice, che, escúchame, el actual es igual al primero. Sí, bueno, borro. ¿Entendés? O si no agarra y te dice, bueno, ¿el actual es igual al primero? No. ¿Y el actual es igual al último? Sí, bueno, borro. ¿Entendés? Lo más difícil es verlo cómo funciona cuando ingresas acá. Por eso siempre hace una prueba de escritorio. Acordate el truco de del eliminado de valores que están en el medio está acá. O sea, todo está ahí, directamente ahí. O sea, no hay más, no hay más, no. Me encantaría decirte, ah, sí, este es el truco, la llave mágica, no. Lo único que tenés que hacer es hacer una prueba de escritorio, así como acabamos de hacer. Hacerlo con papel y lápiz, te va a quedar mucho mejor. Pero es todo lo que hay que hacer. Es todo lo que hay que hacer. Todo lo que hay que hacer es entender cómo ingresa el bucle, o sea, le das el valor que querés que busque, y acordate, cada vuelta que hace el bucle, cambian estos valores, cambian esos valores. Y siempre va a cambiar por el actual, o sea, por el valor que está cotejando en ese momento con la búsqueda que le estás poniendo, y luego lo aumenta en uno. Todo lo que hay que hacer, nada más. Nada más. Esa es la forma de eh, borrar un dato. Pero no entiendo por qué estamos hablando de borrar de datos si no vimos todavía cómo era el ingreso de datos. Bueno, bueno, acuérdate, mira, no, ya arranquemos bien con con doble. Mira, o sea, lo que es la lista doble es esto nomás. Tenés el dato, un puntero siguiente y un puntero atrás. Nada más. Sí, el get y el return, yo no lo hago como lo hace tu profesor, que eso Agustín me decía, yo dejo los getter y los setter, los dejo siempre donde deben ir. No me gusta instanciar o inicializar algo acá. No me gusta hacer eso. Sinceramente no me gusta hacer eso. Prefiero inicializarlo, instanciarlo por fuera, ¿entendés? O hacer el constructor. Aparte de lo que es constructor, créeme que constructor en sí no vas a ver en C Sharp. No tenés necesidad de ver un constructor, porque cuando trabajas con base de datos, te hace el constructor solo. Mira, me olvidé de mostrarte recién cómo te hace los constructores solos. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Sí, eso normalmente lo haces desde el back del formulario. Entonces, siempre, normalmente lo haces eso. Y vos fíjate el back del formulario, cómo es el punto CS. O sea, es una clase. Fíjate la clase, tiene punto CS. O sea, son clases, todo lo toma como objeto. ¿Entendés? Lo mejor siempre es, en un lugar, tener las propiedades del objeto. Acá esto, ¿no? Bueno, o sea, tenés aquí las propiedades del objeto, siempre ahí, y el encapsulamiento. En otra clase tenés los métodos con los cuales accedes a ese objeto para modificarlo, borrarlo, agregar uno nuevo o hacerle alguna consulta de qué valor tiene. Y luego tenés en el back del formulario o de lo que sea, ya tenés cómo lo llamás. Haces métodos para llamar a estos métodos. Normalmente es un control que te llama el método. Por ejemplo, el botón borrar. Este es un control. Entonces, el btn borrar es un control que me llama un método. ¿El método de dónde? De acá.
Claro, porque exacto, porque esas son las propiedades del objeto, del encapsulamiento, las propiedades de seguridades que tiene, que te da C Sharp. O sea, vos imaginate que si no cualquiera te podría meter manos. Cualquier programador que recién empieza te puede meter mano un dato. Hacé de cuenta de que esto, vos ya no es, no sé, vos ponete, hagamos de cuenta que estos sean datos de un banco. Imagínate plata, o sea, plata virtual, ahí. Si vos no lo haces, no lo encapsulás, no le das algún nivel de seguridad, cualquier tipo, cualquier programador que venga y diga, ay, che, escúchame, hay una clase que se llama factura y tengo datos. Y en lugar de instanciarlo, inicializarlo, yo directamente agrego, accedo con factura, punto, no sé, dame plata. ¿Entendés? No es la forma. Siempre hay niveles de seguridad y esos son los niveles, son las capas de seguridad que te da de por sí C Sharp. ¿Entendés? Sí o sí tenés que instanciarlo, inicializarlo, acceder al método. Vos no te olvides que vos desde acá, o sea, desde el code behind del formulario, vos no estás accediendo acá. Vos primero pasás por otra clase que tiene los métodos y esa clase que tiene los métodos recién viene al dato, ¿entendés? Acá vos no ves datos, acá vos no tenés datos, vos llamás a un método y ese método tiene acceso simplemente a la parte pública del dato. Porque si vos acá, por ejemplo, vos por ejemplo decís, bueno, yo no quiero que me devuelva ningún valor, chao, se fue, simplemente le quiero asignar un valor. ¿Entendés? Y no vas a tener acceso al dato. Vas a tener simplemente acceso a agregar un dato. En cambio, si lo haces al revés, vos decís, bueno, no quiero, quiero que sea un dato simplemente para visualización. No quiero modificar, borrar ni nada por el estilo. Chau, le saco el set. Hasta luego. ¿Entendés? Pero nunca vas a tener acceso a ese dato por código. Vas a tener acceso a una variable pública, que es la que se encarga de accesar al dato. O sea, de manera directa, en ningún momento, desde ningún, pero de ningún otra clase o esta misma clase, voy a tener acceso a guión bajo código. A lo máximo que voy a tener acceso es algo cercano, a código. Cuando yo agregue algo nuevo, yo voy a agregar un código que me va a referenciar a esto o a esto, ¿entendés? Jamás voy a agregar un guión bajo código. ¿Entendés? Eso es ¿no le explicó bien en lo que es el encapsulamiento el profe? Muy teórico. Sí, pero bueno, lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, en la facultad a mí me pasaba que me lo explicaban muy ya teológico, ya era el nivel Dios. Entonces, mucha teología, o sea, era demasiada la teoría y yo no lo veía en la práctica. ¿Entendés? Y cuando empezás a hacerlo, ya lo ves más en la práctica, ya sabes por qué, el porqué de las cosas. Más que nada, te digo la verdad, porque lo haces por seguridad. ¿Por seguridad de qué? Del dato. Por seguridad de ese dato, porque puede ser un dato puntilloso, puede ser un dato peligroso, entonces te lo encapsula. Encapsularlo es que no tenga acceso nada, o sea, nada tiene acceso, a lo máximo que llegas es a esto. Y eso es el que te establece un vínculo para tomar un valor o para asignar un valor. Pero te devuelve esto, no, nunca te va a devolver eso o eso. Jamás. Así vos la instancies a la clase como vos quieras, al haberlo declarado privado, chao, fuiste. Y ese es un nivel de seguridad que te da el mismo C Sharp para cuando trabajas con tablas y demás cosas. O sea, fíjate vos el paso que hace. Desde acá llamo un objeto. O sea, mediante un control, porque esto es un control, que es el botón borrar, haciéndole un clic es un control. Mediante un control llamo un método que está en esta clase. Y esta clase
Con ese método va a acceder a algún dato para mostrarlo, modificarlo, borrarlo, o simplemente, qué sé yo, enseñártelo en pantalla. O sea, mira la cantidad de pasos que tenés que hacer. Y eso es una manera de programar limpia. Si vos me metés, o sea, vos me podés poner todo esto acá, y sí, te lo puedo poner, porque así era la parte estructurada, ¿entendés? El C++, el C estructurado tenía todo metido acá, tenía métodos acá, ¿entendés? Todos los métodos van acá, los métodos, y en C++ van acá los métodos, van acá los métodos. Sí, en C++ sí lo podés sacar y ponerlo en otra clase. Eso viene a ser algo parecido. Pero lo que es el manejo del encapsulamiento es Sharp. Sí o sí, Sharp. O sea, de esta manera, no es que es más largo, no es largo, es más metódico hacer el acceso. Porque en todo momento vos después, por ejemplo, una vez que vos tengas esto, una vez que declares esto y esté bien declarado, te olvidas, queda ahí. Chau, no lo tocas más. En lo único que no te tenés que equivocar, por ejemplo, que el dato de la base de datos de la tabla sea string, sea int, sea float, sea booleano. O sea, en eso no te tenés que equivocar. Y a esa clase la cerrás y no la ves más. No la ves más. Una vez que la declaras, la cerrás, no la ves más. Y ya directamente vas a trabajar con estas dos cosas. En uno vas a tener los métodos y en el otro los controles para llamar a esos métodos. Sí. Sí. Y mira cómo se llama la clase que yo puse acá. Esta. O sea, mira cómo, lista cola doble métodos y esta es la lista cola doble. O sea, acá tengo los datos y acá tengo los métodos. Y en la lista cola doble main es de donde arranca. ¿Entendés? O sea, sabía que en algún momento te ibas a llegar. Mira, me alegra que hayas llegado bastante rápido a esto. O sea, así las identifico yo. ¿Entendés? Queda mucho más limpio, mucho más simple que así, 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 así. Exactamente. O sea, así me ubico muchísimo mejor. Hasta tanto ya abandonemos lo que es este tipo de programación con consola, ¿entendés? Cuando abandonemos eso ya será otra forma, ya el formulario no se va a llamar formulario, qué sé yo, se llama FRM clientes, FRM alumnos, lo mismo las clases ya no se van a llamar ni cola ni factura, ya se van a llamar alumnos, el alumno a su vez si tiene alguna herencia, si tiene alguna propiedad, ya se van llamando de distinta manera, ¿entendés? Entonces, sí, sí. Lo, o sea, exactamente, o sea, lo importante es cómo está estructurado, cuál es la estructura, y vos fíjate de que la estructura de la lista cola doble, o sea, esta es la estructura. ¿Haces algo acá? No. O sea, vos acá tenés simplemente un dummy, ¿entendés? Armaste un dummy, está ahí, pero sin los métodos, eso es un dummy, no tiene ninguna forma de funcionar sin el método. Por ejemplo, ingresar datos. ¿Entendés? Si vos no tenés armado, vos podés dejar simplemente hacerlo con un puntero o directamente que se instancia a sí misma y se vaya llamando, ¿entendés? O sea, dejas la estructura armada, o sea, es el dibujito que vemos. El dibujito ese que estábamos viendo ayer, solo que esto de la lista cola doble. Pero sin esto, eso no sirve. Si yo no armo bien esto, no sirve. Simplemente es esto algo vacío. ¿Está bien armado? Sí, está bien armado. Pero ¿cómo lleno los datos? Si yo no sé cuál es el primero, cuál es el siguiente, cuál es el dato, sí, simplemente voy a poner el dato, pero un dato, si no hago el puntero a siguiente y hacia atrás, voy muerto. Si no sé cómo llenarlo, voy muerto. Voy muerto. Entonces, sí, sí,
Yo le pongo yo le pongo así nada más. O sea, vos me decís si tiene un nombre general, un nombre con copyright. Yo sinceramente no, yo le no, no tiene, o sea, lo que importa es la estructura, cómo está hecha la estructura por dentro. Yo le pongo borrar datos. Muchos le van a poner eliminar nodo. Odio eso, ¿entendés? Muchos le van a poner así, yo directamente le pongo borrar datos y ya está. O quitar dato de cola, le podés poner, quitar dato de cola doble, o sea, como vos te vayas ubicando y sintiéndote más cómodo. O sea, no tiene un nombre general, un nombre estandarizado, no lo vi. Lo que sí vi estandarizado es el tope, el último, el nodo, esas cosas sí las vi estandarizadas, no sé por qué las siguen enseñando así en la facultad, sinceramente. O sea, sí, pero ¿sabes de qué? ¿Sabes de dónde creo yo que nace lo que es el tope? Me parece que algún profesor estaba, o sea, le gustaba muy mucho lo que era la programación en Fox, porque hay una programación en Fox que, por ejemplo, cuando te vas a navegar en las tablas, vos haces hay comandos que vos le pones, por ejemplo, browse, que se escribe browse bottom, y te lleva el puntero, te muestra, perdón, ¿sí? Cuando vos le pones browse bottom, se va al último, al de abajo de todo, y de ahí le pones browse top y te muestra el primero. Me da la impresión que por ahí vino y quedó el tope y muchas veces sí lo vi con bot, muchas veces lo vi así. Es más, en las páginas que te enseñan, si algún video viste en inglés, lo vas a encontrar así, que es el puntero. Después te le sacamos la palabra browse. Encontrar así, un puntero a bot y un puntero a top. Y de ahí, no sé, lo pasaron al castellano, no sé, sinceramente, pero me da la impresión que era más que nada me da la impresión que era porque algún tipo le gustaba lo que era la programación en Fox 2.5, es de esto, 2.5, 2.6. Imagínate el añerío que tiene. No tiene menos de 30, 35 años esos comandos. Pero de ahí, como vos le quieras llamar, está bien. Para empezar, para aprender y esas cosas, déjalo como primero y último. Si después le querés poner PRI y así, buenísimo. O le querés poner PR y ULT, buenísimo, como te vayas ubicando. Al principio déjalo así como primero y último para identificarlo muchísimo mejor en la lista doble, por supuesto, al primero y al último registro que son los que importan en realidad. O sea, cuando vayas a ingresar un dato en la lista doble, siempre te va a quedar registrado el primero y el último. En la lista siempre te acordás que te quedaba registrado siempre el primero. Bueno, en esto te va a quedar registrado el primero y el último. Siempre el primero y el último te va a quedar registrado. Por ejemplo, veamos cómo se ingresa el dato. Vos acordate, vos venís, acuérdate que ya tenés dos instanciaciones acá, o sea, ya tenés. ¿Por qué? Pero es recontra fácil el ingreso de datos. Y mira lo que es el ingreso de datos. De hecho, que después lo vemos bien, no te preocupes. Acordate, se hace se inicializa la misma clase, se inicializa dos veces con distintos nombres, después lo inicializo una tercera vez. Esta lo inicializo para que siempre tenga guardado el primer valor y esta para que siempre tenga guardado el último valor. Y esta para ir agregando de a uno los valores. O sea, muestra consola, ingreso un dato. La primera vez siempre va a venir por acá. Primero es igual a null, sí. Si primero es igual a null, entonces ingreso un dato. Entonces primero va a ser igual a nuevo. Acordate que primero siguiente, acordate que tiene puntero siguiente. Primero siguiente va a ser igual a null. Y primero atrás también va a ser igual a null. O sea, la lista te va a quedar así.
poner el valor 1. Se va a quedar así, así y así. Y el primero y el último van a tener el mismo valor, que va a ser el valor 1. ¿Por qué? Porque yo tengo solamente un dato ingresado. ¿Me entendés? Cuando voy a ingresar el número 2, ¿voy a venir por acá? No, porque ya no es valor null. Entonces me voy a venir acá. Último siguiente, acordate que ahora último siguiente va a ser el valor de nuevo. O sea, esto va a ser el valor 2. Nuevo siguiente, acuérdate, siempre es la misma clase. Nuevo siguiente va a ser el valor null. Nuevo atrás, acuérdate, va a ser el último. ¿Cuál es el último? Exacto. Y el último es el igual al nuevo. O sea, así de sencillo. No hay más. Cuando vos te vas a agregar, por ejemplo, quiero agregar el número 3, de nuevo vengo por acá. Acuérdate que el último va a ser el nuevo, el valor 2. El primero sigue ahí intocable. Siempre va a quedar ahí. Voy a seguir modificando siempre esto. Vengo a agregar el valor 3. Vengo. Último siguiente va a ser igual a nuevo. O sea, 3. Nuevo siguiente va a ser igual a null. Voy, le pongo null. Nuevo atrás va a ser igual a último. Exactamente, va a ser igual, nuevo atrás va a ser igual al último, y el último va a ser igual a nuevo, lo vuelvo a cambiar. Tic, 3. Así de simple es. Esto es así de simple. O sea, vos vas a seguir agregando hacia acá. Siempre vas a agregar hacia acá. Y siempre a partir de la segunda vas a estar modificando ese valor. Y acordate que la lista doble arranca con null, termina con null. O sea, no hay más, no hay truco distinto, no hay nada distinto. Es algo muy parecido a lo que es la lista simple cuando vas agregando, solo que vas modificando el puntero. ¿Cuál puntero? Atrás. El puntero atrás. Es todo lo que te... O sea, una prueba es recontra sencillo. De ahí, ¿qué es lo bueno? Que a la lista vos lo podés mostrar de manera ascendente o descendente. Mostrarlo ascendente, ya lo vimos, actual siguiente. ¿Por qué? Porque todos tienen el puntero a siguiente, ¿te acordás? En cambio, hacerlo de manera descendente, lo apuntas, en lugar de apuntarlo al primero, lo apuntas al último. Y en lugar de hacerlo a siguiente, lo haces hacia atrás. Y lo mostrás de manera descendente. No, esto no está en el formulario, esto está por consola. Esto está por consola, esto está directamente por consola. Mira, a ver, lo hagamos arrancar un poquito. Después lo vamos a ver bien, lo vamos a ver a full, no te preocupes. Te voy a dejar que te vayas. ¿A dónde me decías que te ibas el fin de semana? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Hija o hijo tenés? Hija, ¿cuánto tiempo? ¿7 años? Oh, mira, a mí se me van cayendo los calzones ya 3 veces cuando te dicen papá. Papá, yo ya meto la mano en el bolsillo. ¿Cuánto quiere, hija querida? Eh, y encima tengo tres. La última, mire, 3 años, la gorda más malcriada esa es la última. Porque, sí, imagínate. ¿Cuántos años tenés, Hernán? Y- Che, pero tuviste hija muy rápido. Mi primera hija nació cuando yo tenía 35 años. Yo me casé a los 33. A los 33 era un niño. La verdad que sí, si hubiese podido guardar más, he hecho un Leonardo Fabio a terminar. Mira, ingrese un nuevo dato. Agregamos el 1, el 2, el 3, el 4. Fíjate cómo lo muestra de manera ascendente. Ahora me dice, ¿qué valor quiero borrar? Lo pongamos al valor 2. Mira, lo vamos a parar para ver dónde está. No, 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 no. Acá. Vamos a borrar un dato. Lo vamos a poner por acá.
Le vamos a poner, no, el valor 3. Fíjate cómo el valor que, o sea, acá vale 3, o sea, lo encuentra el dato. ¿Entendés? Lo encuentra, no, pero no lo vas a ver bien así, porque tiene que ser así. Acá sí lo va a borrar, pero no lo vas a ver a las 3 veces que lo ejecuta, y eso es lo que quiero que veas. Mira, vamos ahí, 1, 2, 3, 4. Vamos a borrar el valor número 3. Damos Enter. Fíjate, hizo la primera vuelta y no encontró nada. Entonces lo que dice que el anterior, que el valor null, ahora va a ser el valor actual. ¿Entendés? Ejecutamos de nuevo. Y te dice que el valor actual va a ser actual siguiente, que es el valor 2. Sigue. Ejecuta de nuevo. Ahora, el valor actual, ¿cuánto vale? 2. Y el anterior es el valor 1. Va corriendo. Y lo mismo acá. El valor actual es el 2 y el siguiente va a ser el 3. Todavía no encontró. Ahora tiene que encontrar. A ver, acá. Ahí encuentra. Una vez que encuentra el valor, o sea, acordate que estamos buscando el valor 3, te dice, anterior siguiente. ¿Qué valor tenía anterior siguiente? El valor 4. Acordate cómo está armada. 1, 2, 3, 4. O sea, el valor siguiente es 4. Pero ahora va a ser igual a actual siguiente. No, ya lo cambió acá. Que es el valor 4. Y a ver, y actual siguiente, que es el valor 4, lo cambia por el valor anterior. Sí, no, ya lo ejecutó el cambio. Sí lo borró el 3, pero ya lo ejecutó directamente al cambio. Tendría que haber parado ahí arriba. A ver, veamos cómo queda acá, en la lista de abajo. Ahora te dice que el anterior pasa a ser el valor actual. O sea, el valor 2 pasa a ser el valor actual, que es el valor 3, y el valor actual pasa a ser el valor actual siguiente, que es el 4. Sí, sí, lo ejecuto bien, pero lo tenía que haber parado antes. Ahí viene y lo saca el valor 3 de la lista. Lo vimos más detenido recién, pero sí lo saca el valor de la lista, ¿entendés? O sea, lo saca, sí lo saca. Y lo que es la parte de mostrarlo de manera ascendente o descendente, eso simplemente eres mostrar ascendente, U, y ejecutamos de manera ascendente. O sea, acá lo único que hace, lo muestra a partir del primero y hace puntero siguiente, y acá muestra el último y hace el puntero atrás. Nada más. Eso es todo lo que hace según lo que yo le puse acá. O sea, mostrar descendente. O sea, la única diferencia es el puntero hacia primero y el puntero hacia el último. Y de ahí, en lugar de hacer siguiente, hacia atrás y lo va mostrando. Te repito, lo que me interesa, ¿te quedó claro lo que es el eliminar dato? Que es lo más difícil que tiene esto. ¿Te quedó claro esto? No te preocupes. No, deja de mentir. ¿Entendiste bien ya lo que es la parte esta de lista? O sea, la parte de lista la tenés clarísima ya. No me la dibujes. De ahí, esto, sé que entendiste esto. O sea, de hecho que lo tenés que ver bien, y más que nada, esta es la parte que tenés que entender. Yo te voy a mandar de nuevo el proyecto. Así, si tenés ganas en lo que te vas y tu hija y tu esposa te conversan y vos decís, ¿a qué lugar me puedo ir con mi mente? Me voy a la lista doble, al actual punto siguiente y actual punto atrás.
¿Entendés? Yo pues sabés que cuando yo vengo del colegio, yo tengo 8 cuadras, a ver, sí, 7 cuadras hasta el colegio de mis hijas. De ida, voy bien. De vuelta, hijas, ¿cómo les fue? Yo no te miento, Hernán, escucho los primeros 100 metros que me cuenten. Después, no sé qué me pasa, se me va la cabeza. Porque yo sé que todo lo que viene después es boludez. Y yo ya me pongo el automático, ah, sí, o sea, ya aplicas, ah, sí, y no me digas. Digo, dicen, papá, sí, contame, pero ni sabés que te cuento. No, en serio, imagínate. No. Bueno, o sea, pon el automático si querés, yo te lo voy a mandar ahora. Y es esto, o sea, el truco está aquí. El truco está ahí. Si haces una prueba de escritorio, te va a dar joya, te va a dar bien. El ingreso del dato lo vamos a ver de nuevo, lo mismo la edición y el mostrar ascendente, y vamos a ver de nuevo lo que es el borrado. Pero estoy seguro que ya, tanto esta parte, esto sí, esto ya es pan comido. Eso ya es pan comido. Esta parte también estoy seguro que lo estás masticando y lo estás masticando bien. Y esto, simplemente con una prueba de escritorio, salí joya. ¿Cuándo tienen que presentar el práctico, Hernán? Eh, ¿De qué? ¿Examen de qué? O sea, más o menos, ¿le van a dar todo esto? Sí. O sea, ¿qué te van a dar? O sea, lo más seguro, si es escrito, sí. ¿Y ese va a ser un parcial? O sea, te va a dar una semana para resolver y ese va a ser el parcial. No, no puede estar así regalado el tema. No pueden hacer eso. Escuchame, yo tenía que hacer en la facultad, en una hojita de mierda, con lápiz y goma, era hacer el método, dibujar la lista. El profesor agarraba y decía, ojo, sí funciona. No, esto no funciona. Y sabía, en serio, pero en serio te digo, vos decías, pero este, ¿cómo hace? Y te juro que no funcionaba. Y era todo en hoja. No le pueden regalar así la nota. No se puede. No, en serio te digo, pero ya es más o menos que le dicen a ustedes, busca a alguien que te lo haga. O hay tanta confianza del profe. No sé, pero que algo. Pues equivócate en lugar de guardar, ponele guano. Pero ve cámara frontal y cámara detrás te piden. Sabes que acá en la tecnológica parece que entras en un cajero automático porque te piden cámara a la vuelta. Es que los peruanos son muy atorrantes, son muy sinvergüenza. Te piden cámara al frente y cámara de costado. ¿Entendés? O sea, eh, no te preocupes. No. Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Eso es lo que yo te digo y eso vos lo tenés que saber. Nadie programa igual que otro. O sea,
Si alguien sabía y le ha pasado el examen a los compañeros, se va a dar cuenta. El profesor se da cuenta, pero el código es el mismo. Es como que tiene la misma letra, ¿entendés? Exactamente, yo le puedo poner mis pelotudeces, vos las tuyas, por eso, hay cosas que a mí, las puedo hacer más rápido o en varias líneas y vos las haces en 1 o 2 líneas. O sea, es un profesor se da cuenta. Lo que sí, te aviso, vos no te imaginas la cantidad de ofertas, si yo te mostrase los mensajes que recibo de tu es más, el sábado, un día antes que vos me contactes, yo iba con mi hija a la casa de mis viejos, siempre me voy los fines de semana, y me dice: "Papá, ¿qué mensaje te manda?". "Nada, alguien que quiere que le haga el parcial el lunes". Y era un chico que me decía, te pago, yo te paso el examen, haceme el parcial lunes 19 de septiembre creo que era. Me decía, haceme el parcial. Y no. O sea, en mí, te aviso, a futuro vas a encontrar siempre alguien dispuesto. El parcial, de hecho, que te puedo ayudar, sos alumno mío, no voy a querer que desaproveches, pero final, no me pidas, no me pongas en eso, porque lamentablemente es una cosa que no. Si yo te doy esa clase de manos de hacerte un final, de hacerte algo para que lo aprobes, significa que no has aprendido nada conmigo. ¿Entendés? Eso ya significa que no has aprobado nada conmigo. Hay muchos. O sea, esto de la pandemia, yo podría haber hecho plata, pero en serio te digo, me ofrecían, tal, en algún momento me mandaron la captura de pantalla que me decían, hacen el parcial, yo te deposito, no interesa, o si no, hay otro que me decía, te mando el código y vos decime si funciona o no funciona. Y eran cosas así simples como la que estamos viendo, una lista simple, una lista doble, cosas simples, cosas sencillas de entender. Pero al último, ¿qué es lo que me gusta de vos? No tenés 19, 20 años, sé que no voy a renegar con vos. En cambio, con chicos de 19, 20 años, yo sé a lo que apuntan. No es la primera vez que preparo alumnos. Ya los medio que tengo un detector. ¿Entendés? Sé quién viene en serio, quién está para joder o porque lo manda el padre. O sea, en un parcial, pero bueno, la firma, lo hacemos juntos, nos reímos. Porque yo sé cómo vas a llegar al parcial. Yo sé si vas a llegar entendiendo o no al parcial. De nada me sirve a mí de hacerte un parcial si yo sé que no has entendido. Porque el día de mañana vas a estar solito. Lo vamos a hacer, es que nos vamos a caer, ¿viste? Bueno, más allá de eso. O sea, ¿cuándo tenés parcial? ¿Cuándo tenés parcial? ¿Cuándo va a ser el parcial? Te aseguro, pero te aseguro, Hernán, que lo vamos a ver juntos. Lo vamos a hacer juntos al parcial. Esa es la condición. Ya te pongo la condición. Lo hacemos juntos. Yo te puedo ir corrigiendo algunos códigos, algunas cosas, cosas que yo vea que se te compliquen, de acuerdo a cómo lleguemos. No hay ningún problema, pero te aseguro que lo vamos a hacer juntos. Y si lo hacemos juntos los parciales, en el final vas a llegar joya. O sea, el profesor no te va a pedir más de lo que te pidió hasta ahora. Si vos sabés cómo se arma, si tenés que saberlo de memoria, cómo se arma la estructura de la fila o cola, sea simple o doble, si vos sabés cómo se arma de memoria, todo lo demás llega por variable, todo lo demás te va a caer por variable, o sea, tenés que hacer un método que te reciba una variable y te devuelva un valor booleano, sea verdadero o falso, se cargó o no se cargó, nada más. O sea, ahora las vacaciones, los 4 días de vacación te lo puedes tomar para estudiar bien de memoria. O sea, no, te aseguro, sí, o sea, yo encantadísimo, te voy a dar no una, las dos manos para el parcial. Para el final, ni siquiera por ahí nomás, ni siquiera te hago falta. Por ahí no me decís ya para, cuando ya tengas esto dominado, por ahí no me decís, mira, empecemos que también te metiste en full stack, me decís, mira, empecemos para este lado. Pero te aviso que pasa de 0 a 1000 en lo que te metís. Cuando, sí, es que así es así.
excelente. ¿Qué le decías? Sí. Bueno, o sea, no te preocupes, yo en serio te digo, te aseguro que a partir cuando empieces a ver full stack, ya vas a ver de divertido que es el tema, porque ya empezás a darle forma a los conocimientos que tenés. Esta parte, esta pelotudez de lista, pila, cola, árbol binario, va a pasar como pedo en calzoncillo, porque no lo vas a volver a usar más. No lo volvés a usar nunca más. Es más, te repito lo que les decía anoche, el formulario, la aplicación de escritorio es algo obsoleto. Es algo, así te lo digo, fácil y sencillo. Es algo total y absolutamente obsoleto hacer una aplicación de escritorio. ¿Hay algunos que lo hacen? Sí, hay algunos que lo hacen. Hay cosas, por ejemplo, acá EDET en Tucumán, te aviso que tienen sistemas hechos bajo DOS. Controlan algunos transformadores con sistemas hechos en DOS. ¿Por qué? Porque le cuesta un fardo migrar esos sistemas. Entonces están ocupando todavía programadores en COBOL. En serio, programadores en COBOL. Por ejemplo, si te tengo que dar un ejemplo, Frávega, Garbarino, bueno, ya cerró Garbarino, Garbarino utilizaba FTP, conexiones FTP con Windows 95, cuando ya estábamos en Windows XP, cuando yo me casé en el 2000, en el 2007, te digo, utilizaba Windows 95 con conexiones FTP porque le costaba un fardo migrar el sistema, que eventualmente lo tuvieron que migrar. Y era una aplicación de escritorio, o sea, aplicaciones de escritorio van a quedar en el tiempo. Ahora, todo, la gran mayoría, es lo que vos querés, full stack. Y hacerlo, lamentablemente, te chupa tiempo. Lo mismo, lo mismo que esta pelotudez de lista, pila, cola, te va a chupar tiempo. Eso sí, lo más rápido que después lo aprendes, te lo sacas de la cabeza y chau. Hasta luego. No lo volvés a ver más. No lo volvés a ver más, porque una vez que empieces a ver SQL, esos sí van a ser conocimientos que vas a tener que tener para toda la vida. O bueno, por lo menos por los próximos años. SQL, sí. Bueno, es que sé que pasa, es mucho más sencillo. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque cuando vos trabajas con full stack, vos tenés el formulario en la pantalla y a todos esos datos vos los cargas dentro de una variable y lo único que tenés que hacerle, o sea, entre corchetes, al último tenés que poner punto to list, nada más. El sistema hace todo, hace todo. O sea, de cuenta que agarras una bolsa de súper y cargas datos y al último le pones una extensión to list y lo recibís en el método donde recibís toda la bolsa de datos y directamente lo direccionas, lo direccionas, nada más. Es mucho más sencillo de lo que vos tenés en la cabeza. O sea, te están enseñando, te repito, la caja negra de cómo funciona una lista de mierda para arruinarte la vida, nada más. Pero no te preocupes, Hernán, el parcial lo hacemos juntos. Ya te mando eso sí, cuando yo te mande ahora, ya en un ratito más, te voy a mandar lo que tengo en lista doble. Acuérdate que todo te estoy poniendo en el mismo proyecto. Si mandas, no vas a querer mandar con lista doble, vos sacalo, eliminalo, hacer una copia, lo que sea. Aunque el primero que te mandó ya está listo. Creo que, a ver, déjame que te comparta la pantalla una vez más, porque yo te había pedido que veas que, ¿te acuerdas que te había dicho, mira, de qué era en un formulario? Ay, ¿dónde era? ¿En llenar?
No, no era en llenar, era en el borrar. Creo que era, sí, o en el buscar. Sí, era en el buscar. Eso era lo que tenías que poner. Esa era la tarea para la casa. Simplemente eso tenías que poner al inicio de la sentencia, porque si te acordás que perdía el índice. Bueno, eso tenés que hacer. ¿Qué significa el list box? El índice seleccionado que sea igual a menos uno. Yo creo que lo puedo empezar a cero. Yo le pongo cero para seleccionar el primer elemento. Si le pongo menos uno, no te va a dejar pintado nada. ¿Te acuerdas que siempre quedaba uno pintado? ¿Te acuerdas que siempre quedaba uno pintado? Bueno, normalmente para que te despinte todo, o sea, para que el índice seleccionado sea ninguno, es con menos uno, porque si vos lo arrancas en cero, te selecciona el primero, así te selecciona el segundo, el tercero y así. Entonces, si vos le pones para que te vaya a buscar, te limpie el list box de lo que te ha seleccionado, es menos uno. Entonces ahí ya te buscaba. Esa era la tarea para la casa. O sea, cuando yo te mande todo, acuérdate que tenés que borrar esto. Esto es lo que dice lista cola doble main y los métodos. Eso lo tenés que borrar para mandarle a tu